Hace unos años el Chucky Lozano era la gran esperanza de la selección mexicana, el jugador que creíamos podría convertirse en uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, llegó a ser ídolo nacional en su mejor momento, pero en la actualidad ya ni en la MLS lo quieren, así que en este video vamos a hablar de la triste decadencia de Irving el Chucky Lozano. La carrera de Irving Lozano comenzó en la Universidad del Fútbol de Pachuca. Desde sus primeros años en las categorías inferiores, Lozano ya mostraba esa personalidad que le daría su apodo. Su ascenso al primer equipo fue una combustión espontánea. El 8 de febrero de 2014, el Estadio Azteca fue el escenario de una epifanía. En la recta final del partido entre América y Pachuca, el Ojitos Meza mandó a llamar a Irving Lozano, un joven de 18 años con el número 70 en la espalda. Entró al campo con el marcador 0-0, solo necesitó unos minutos para tomar el balón en la banda, enfilar hacia el centro y sacar un disparo que dejó parado a Muñoz. Con Irving, iba Irving, Irving amaga, Irving debut, Irving gol del Pachuca. Ese gol no solo fue un debut, sino una presentación. Rápidamente se ganó la titularidad en un Pachuca que logró meterse hasta la final en ese torneo. Chucky finalizó su primer semestre en Pachuca con 5 goles y 6 asistencias en 24 partidos. Bajo el mando de Diego Alonso, el Chucky se convirtió en el motor de un Pachuca joven. El Chucky no era el único novato de ese equipo. Jugadores como Jürgen Damm, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro y Dieter Villalpando deslumbraban en ese equipo que jugaba a un ritmo europeo. Lozano era un extremo que no pedía permiso para encarar. Desde sus inicios, equipos europeos ya hacían sus pasos y el Chucky era la figura de selecciones menores de México. Brilló en el Mundial Sub-20 de 2015 y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Pachuca fue clave para la conquista de Clausura 2016, siendo el corazón de un equipo que venció a Monterrey en su propia casa en una final agónica. En esta etapa, Lozano era puro instinto, recibía faltas criminales, pero se levantaba sin decir una palabra. Con esa mirada fija buscaba la siguiente oportunidad para humillar al lateral. Su fútbol era eléctrico, vertical, pero sobre todo valiente. Debutó con la selección mayor en febrero de 2016, a sus 20 años bajo el mando de Juan Carlos Osorio, y a partir de ahí no faltó en las convocatorias. En selección aprovechaba los minutos que le daban, anotando goles o dando asistencias. Ganó la Conca Champions en 2017 con los Tuzos, consolidándose como el mejor jugador del continente fuera de Sudamérica. En ese Pachuca, Lozano no tenía techo. La prensa ya no hablaba de una promesa, sino de una realidad que había superado a la Liga MX. Jorge Vergara estaba dispuesto a pagar lo que sea para llevárselo a Chivas, pero Jesús Martínez, presidente del Pachuca, dijo que si lo vendía iba a ser Europa. Varios equipos de Europa ofertaron, como el Celta de Vigo o la Real Sociedad, pero fue el PSV Eindhoven de Países Bajos quien se lo llevó en un traspaso de 12.5 millones de euros. El Chucky se fue de México habiendo ganado 2 títulos, anotado 43 goles y dado 31 asistencias, y dejando la sensación de que el país por fin tenía un jugador que podía competirle al tú por tú a los grandes de Europa. Aquella despedida en el Estadio Hidalgo no fue un adiós, sino un ve y conquista al mundo, porque todos sabíamos que el Chucky estaba destinado a las grandes ligas. Era el orgullo de una cantera que veía en él la culminación de años de trabajo. Cuando Irving Lozano aterrizó en los Países Bajos en el verano de 2017, el PSV Eindhoven sabía que había fichado dinamita pura. La Eredivisie, conocida por ser una liga donde los atacantes florecen, fue el jardín de Lozano. Su impacto fue inmediato y devastador. En su debut ante el AZ jugó un partidazo, anotó un gol, fue nombrado MVP del partido y salió ovacionado por toda la afición, ganándose el cariño de los neerlandeses desde el día 1. Se va el Chucky, escucha. El aplauso para el maestro de ceremonias de la primera parte de este juego. Cayó en blandito Irving Lozano. Qué gusto nos da el aplauso de todo el público en la tribuna. Jornada tras jornada, Lozano tenía actuaciones sobresalientes con el PSV y a su vez se ganaba la titularidad en selección mexicana. En la fecha FIFA de octubre de 2017 anotó ante Panamá el gol que le daba a México la clasificación al Mundial de Rusia, y en la siguiente fecha FIFA, en noviembre, le anotó un doblete a Thibaut Courtois en un amistoso ante Bélgica que terminó 3-3. Ahí está Courtois rechazando otra vez. ¡Golazo! El Chucky no solo era un jugador de club, sino que cuando se ponía la camiseta de la selección también hacía partidazos. Su primera temporada en Europa la terminó como campeón de la Eredivisie y con 19 goles y 11 asistencias en 34 partidos, números que no se veían por un debutante mexicano en Europa desde los tiempos de Hugo Sánchez. El Philips Stadium se rendía a sus pies cada fin de semana. En las gradas se veían neerlandeses con sombreros de mariachi y con el número 11 del Chucky en la espalda. Irving no solo jugaba, castigaba. Su capacidad para ganar la espalda a los defensas y su definición lo pusieron en la órbita de los clubes más grandes del planeta.
completa, pero todo lo que hizo en el PSV fue un simple prólogo para lo que sucedería en junio de 2018. Chucky Lozano fue incluido entre los 23 convocados de la selección mexicana para el Mundial de Rusia 2018. El 17 de junio, el mundo del fútbol se detuvo para presenciar uno de los matagigantes más icónicos de la historia de los mundiales, México contra Alemania en el Estadio Luzhniki de Moscú. El minuto 35 de aquel partido fue el momento más glorioso de selección mexicana en mundiales, un contragolpe perfecto iniciado por Héctor Herrera, continuado por Chicharito Hernández y finalizado por Lozano. Hernández contra Boateng, la dejan para Lozano, está el primero, Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano, gol. El canterano de Pachuca estaba jubilando a la generación campeona del mundo. El disparo seco al poste de Neuer provocó un sismo artificial en la Ciudad de México. En ese instante, Irving Lozano se convirtió en el ídolo de todo un país. En ese momento, si alguien hubiera dicho que a los 30 años estaría fuera de la selección y jugando en una franquicia debutante del MLS, lo habrían tachado de loco. 2018 fue el año que Lozano se consolidó. Fue el ídolo que unificó un país bajo un solo grito. A pesar del interés de varios equipos tras el Mundial, el Chucky Lozano se quedó en el PSV para la temporada 2018-2019 y fue otra temporada fantástica. Aunque esta vez no ganó la Eredivisie, debutó en Champions League y jugó ante equipos de élite como el Barcelona y le anotó al Tottenham y al Inter de Milán. Finalizó la temporada con 21 goles y 12 asistencias en 40 partidos. El verano de 2019 marcó el siguiente gran paso, el salto a la Serie A italiana. El Napoli desembolsó 50 millones de euros por sus servicios, era la transferencia más cara en la historia del club hasta ese momento. Llegó a un equipo con figuras como Lorenzo Insigne, José Callejón, Fabián Ruiz, Dries Mertens y dirigido nada más y nada menos que por Carlo Ancelotti. El Chucky debutó en el Napoli con un gol ante la Juventus en el Allianz Stadium. Qué buena pelota para Zelinski, la pide Lozano, Lozano, gol, gol. Debut soñado. Sin embargo, la Serie A no es lo mismo que la Eredivisie. Lozano llegó con la etiqueta de estrella, pero pronto se dio cuenta que en Nápoles nadie regalaba nada. Tras la salida de Carlo Ancelotti, Irving se encontró con la figura de Gennaro Gattuso. La relación entre ambos fue fría. Un técnico que prioriza el sudor sobre el talento lo llegó a humillar públicamente, corriéndolo de un entrenamiento por considerar que no tenía la intensidad necesaria. Fue el primer gran golpe al ego de Lozano. El nacido en la Ciudad de México terminó su primer temporada en el Napoli por debajo de las expectativas, solo 5 goles y 2 asistencias en 34 partidos. Napoli ganó la Copa Italia, pero con el Chucky mirando desde el banquillo. Sin embargo, en su segunda temporada se brilló, se adaptó al fútbol italiano y al esquema de Gattuso, fue titular durante casi toda la temporada y anotó un total de 15 goles y dio 5 asistencias en 43 partidos. Para la temporada 2021-2022 llegaba al banquillo del Napoli Luciano Spalletti. Con él, el Chucky fue titular en la mayoría de partidos y anotó 6 goles y 6 asistencias en la temporada. En selección mexicana se mantenía siendo titular, pero ya sin ser protagonista. Se perdió las Copas Oro de 2019 y 2021 por lesión y solo jugaba amistosos donde anotaba uno que otro gol. Llegó la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero esta vez el Chucky llegaba sin la fuerza con la que llegó al Mundial de 2018. Aunque fue titular en los 3 partidos, Lozano tuvo un desempeño gris, pasó desapercibido y no pudo sobresalir, siendo uno de los señalados por la prensa y afición tras el fracaso de la selección mexicana en el Mundial. En la temporada 2022-2023, Chucky fue parte de un tridente letal en la Serie A junto con Vicha Kvaratskhelia y Víctor Osimhen. Fue parte de ese Napoli que logró romper la racha de 33 años sin ganar la Serie A, convirtiéndose así en el primer mexicano en levantar el scudetto italiano. Y aunque Chucky fue titular en la mayor parte de la temporada, sus números fueron malos, solo 4 goles y 4 asistencias en 41 partidos, mientras que Kvaratskhelia, el que jugaba por la banda izquierda, hizo 14 goles y 17 asistencias. La directiva del Napoli empezó a verlo como un activo devaluado. Su salario, uno de los más altos de la plantilla, no se correspondía con su aporte en el campo. Es por ello que el Napoli decidió desprenderse de él y lo dejaron ir por 15 millones de euros, muy por debajo de los 50 que pagaron por él en 2019. Cuando fichó con el Napoli, muchos creyeron que sería un escalón más para que en años después pudiera dar el salto a una de las mejores ligas del mundo como la Premier League o la Liga Española, pero incluso la Serie A italiana le quedó grande. Con apenas 28 años, Chucky regresaba al PSV, regresó a un equipo donde era ídolo por lo que hizo en el pasado, pero Lozano ya no era el mismo. El equipo ahora giraba en torno a jóvenes talentos con hambre de gloria, y Lozano, lastrado por sus constantes molestias físicas, no fue ni la sombra de su primera etapa en el club. Su segunda etapa en Países Bajos solo dejó destellos de calidad que ya no bastaron para ocultar que su carrocería estaba dañada, y aunque PSV fue campeón de la Eredivisie, Chucky apenas colaboró con 6 goles y 3 asistencias. Paralelamente, su situación en selección mexicana se volvió insostenible. Sus quejas sobre la logística, los entrenamientos y el nivel de sus compañeros crearon una fractura en el vestidor. Se le empezó a ver como un jugador apático, que veía a la selección más por compromiso que por convicción. En el campo, Chucky ya no marcaba la diferencia, razón por la que Jaime Lozano lo dejó fuera de la convocatoria para la Copa América 2024. La prensa neerlandesa, antes enamorada de él, empezaba a criticar su falta de compromiso
compromiso defensivo y su alto salario en comparación con su producción, en la temporada 2024-2025 Lozano arrancó bien con 4 goles y una asistencia en los primeros 4 partidos. Parecía que el Chucky estaba regresando, pero una lesión lo apartó de las canchas por 2 meses. Cuando volvió no retomó el nivel y dejó de ser titular. Llegó mitad de temporada y en enero de 2025 Lozano recibía la oferta que terminaría por acabar con su carrera. En enero de 2025, el nuevo equipo de la MLS, San Diego FC, ofrecía poco más de 14 millones de dólares por Lozano. El Chucky tenía 29 años y en lugar de seguir el ejemplo de Andrés Guardado, de rechazar ese tipo de ofertas para mantenerse en el fútbol de élite, Lozano siguió el ejemplo de Carlos Vela y los hermanos Dos Santos y aceptó dejar Europa a sus 29 años. Su fichaje por el San Diego FC fue el clavo final en el ataúd de su competitividad. Elegir una franquicia de expansión en una liga que prioriza el espectáculo por encima de la exigencia deportiva fue su declaración oficial de retiro de la élite. Lozano prefirió el clima de California y la tranquilidad de una liga sin descensos que el rigor del fútbol de Europa, la imagen viva de la decadencia, un jugador que lo tuvo todo, talento, juventud, mercado y el respaldo de un país, y que decidió conformarse con ser el rostro de un proyecto de marketing. La temporada 2025 para Lozano terminó con 11 goles y 9 asistencias en 34 partidos. Lesiones lo siguieron dejando fuera de selección nacional y fue hasta septiembre de 2025 cuando regresó a selección mexicana tras año y medio. Aunque Lozano dejó claro que ya no está para ser seleccionado nacional, a finales de año jugó 5 amistosos con el Tri, pero en ninguno destacó, no anotó goles, no asistió, no aportó, no creó opciones de gol, nada. 2026 empezó de la peor forma para Lozano, pues en año mundialista, el director deportivo del San Diego FC expresó que Lozano no iba a ser tomado en cuenta para la temporada 2026 y que estaba en venta, ya que como en sus anteriores clubes, su desempeño no respaldaba su alto sueldo. Algunos equipos de México preguntaron por él, pero desistieron rápidamente al no querer pagar su sueldo, y Lozano tampoco tenía interés de bajarlo. Se dice que a pesar de que el San Diego ya no lo quiere, Lozano sí quiere mantenerse en el equipo y pelear por un lugar, pero está claro que el Chucky que nos ilusiona a todos hace años actualmente ya no existe. Sería bastante injusto que Aguirre lo convoque al mundial sobre otros que han hecho más méritos para estar en selección. No sabemos qué ha pasado en la vida de Lozano, si algunas cosas fuera del campo han afectado su desempeño. Su hermano Mauricio Lozano, quien también fue jugador, declaró que los 3 hermanos y los padres del Chucky tienen cero relación con él y que no hablan desde hace años, poco antes del mundial de 2022, aunque no abundo en detalles. La decadencia de Irving Lozano es el recordatorio de que en el fútbol el talento es solo la mitad del camino, la otra mitad es el hambre de mantenerse en la cima, un hambre que en Irving se sació demasiado pronto. El ocaso del ídolo se consumó en un silencio de una liga secundaria, dejando a México con la eterna pregunta de por qué su mayor esperanza se apagó justo cuando más lo necesitábamos. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cómo crees que terminará la carrera del Chucky. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.